Shalom. Los mandamientos de esta semana tienen que ver con lo que es el ámbito de Mishpat. Si nosotros estudiamos lo que es, de hecho, la porción se llama Mishpatim. Si nosotros estudiamos lo que significa Mishpat o Mishpat, es el punto central, se sitúa claramente el ámbito de la justicia, el juicio y la ley. Uno, juicio. Dos, un asunto sometido a juicio. Y tres, lo que determinan los jueces y legisladores. Es importante porque dice que es lo que determina los jueces y los legisladores. Entonces tenemos que buscar y estudiar quiénes son los jueces, quiénes son los legisladores, quiénes pueden establecer leyes o quiénes pueden interpretar esas leyes y quiénes son los que pueden administrar la justicia basado a la Torá. Tenemos que ir al capítulo 18 de Éxodos, donde nosotros recordamos la historia cuando viene Jetro y está hablando con su suegro Moisés y ve a Moisés que está juzgando todo el día. En el versículo 13 dice del capítulo 18. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y dice, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Primero, dice que Moisés estaba sentado para juzgar. De ahí, nosotros entendemos que cuando un juez está eh, haciendo juicio, el juez está sentado mientras que el pueblo estuvo delante de Moisés, estaba parado delante de Moisés. Es un concepto que se aplica en todas las cortes judiciales dentro de Israel, basado en esto que está explicándonos este texto. Dice, y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces dice, cuando tiene un pleito, venían a mí y yo juzgo entre uno y el otro, dándole a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces, el propósito de un juez es enseñarle o darle a conocer los estatutos de Dios y sus leyes y juzgar basado en eso. Vamos a ir aquí hasta el versículo 20. Dice, este fue el consejo que eh, eh, le dio Jetro a, a Moisés. Dice, enséñale, dice, 19, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete el asunto a Dios. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios y hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave. Pero ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Entonces, de aquí nosotros entendemos que es donde se establece el sistema judicial del pueblo de Israel. Las cortes menores, que eran las cortes de tres, las cortes más de 23 y la Suprema Corte, digamos el Sanedrín, que estaba situado en el Bet Tinas, en el Lishkat Hagasig, en la cámara de la piedra tallada. De aquí sale todo el cuerpo judicial de Israel. Algo importante que debemos considerar, dice, eh, que iba a escoger de entre todo el pueblo personas capaces, temerosas de Dios y hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los iba a poner sobre el pueblo. Entonces de aquí nosotros podemos entender cómo debe ser un juez y cómo el juez debe juzgar al pueblo. Es importante porque si estamos estudiando la porción de esta semana que tiene que ver con juicios, tenemos que entender cómo se administraban esos juicios. Cuando había un pleito dentro del pueblo, cómo se resolvía ese pleito. De hecho, la porción de esta semana habla cuando hay un pleito, si una persona tenía un animal y ese animal acorneaba a otra persona y ocasionaba daños, cómo se hacía, cómo se juzgaba. Dice que había que traer, era responsabilidad del Beidín juzgar entre uno y el otro y establecer lo que tenía que ser, lo que se tenía que restituir o establecer si el buey tenía que ser matado o cómo se establecía un juicio entre las dos partes. O si una persona dejó su buey y el buey comió toda la cosecha del vecino, ¿qué se hacía? ¿Cómo se establecía el juicio? Entonces tenían que haber personas que pudieran discernir
entre ambas personas y resolver estos asuntos. Esto está basado en la porción de esta semana que tiene que ver con lo que son juicios. Dice acá, lo que es justo, la justicia. En muchos textos, Mishpat tiene significado general de justicia. Uno se presenta ante el rey o juez para una decisión judicial. Un asesino debe presentarse ante la congregación. Las partes se reúnen. El juez divino o humano también viene, el Mishpat. Eh, si se trata de justicia, le mishpat significa si se trata de justicia, caso legal. En algunos pasajes la mejor traducción parece ser legal. Caso, Moisés lleva mishpat o juicio de las hijas de Zelofejad ante Dios. Job quiere llevar su caso ante Dios. En 2 Samuel 15:4, este sentido de mishpat se define con mayor precisión por asociación con un rib, un pleito. Un paralelismo similar aparece en Isaías 58, donde quien contendrá, Yarib, conmigo, es paralelo a quien es mi adversario, Baal Mishpat. Entonces, eh, la porción de esta semana, los mandamientos, Mishpatim, tienen que ver con el establecimiento de los jueces y la determinación del juicio basado a un cuerpo judicial. Espero que esta definición de Mishpat sea un poco, haya aclarado un poco algunas dudas y pues seguimos estudiando y seguimos buscando y seguimos validando y aprendiendo. Shalom.